primero que nada agradecerle que nos atienda acá en el cabín y la predisposición para poder dialogar con usted. Y bueno, arrancar por donde arrancó. ¿Cómo arrancó el tema de la medicina y por qué? ¿No? Tantos años atrás. Eh, ¿Quién sabe por qué uno engancha a medicina? En mi caso, digo, ¿no? Como Ujú. anécdota. Pero yo creo que mi mamá quería estudiar medicina. Ajá, Esto lo supe después, digamos, ¿no? Eh, Mi mamá era una época en que las mujeres, bueno, estudiaban maestras o se quedaban en la casa. claro. Así que mi mamá estudió maestra. Cuando quiso ir a estudiar a Buenos Aires, acá no había universidad, este, le dijeron que no. El que fue el hermano varón, Claro. ¿no? Bueno, y ella quería estudiar medicina. Así que cuando me tocó a mí, que fue en el 74, terminé la secundaria, terminé el liceo en Roca. eh, la verdad que no tenía en claro qué iba a estudiar. Me acuerdo que con mis compañeros, con algunos amigos, fuimos a ver a cuatro o cinco profesionales que eran las profesiones que uno conocía de aquel tiempo. Un agrónomo, un veterinario, un médico, un abogado y un contador. Nos faltó un arquitecto. Un ingeniero sí. Bueno, la cuestión es que fuimos a ver a cada uno. Ajá. Me acuerdo que para agrónomo fuimos a Sarmiento, al INTA, Ujú. a entrevistarlo, a ver qué era ser agrónomo. Cuando me tocó lo del médico, claro, lo fui a ver al médico de mi familia, que era el doctor Novo, ¿no? Que estaba en la Cruz Azul, que era el médico de mi abuela y el mío, digamos, todo. Hacía de clínico, de pediatra, de cirujano. Claro. Bueno, y me pareció en principio como estar todo el día sentado ahí en el consultorio. Lo concreto es que yo no sabía que iba a estudiar, no es que me impactó medicina, Claro. Y no era que ninguna, estuvo un montón de años pensando en serlo. no, eso era en la segunda mitad de quinto año, Claro. digamos, terminando, este, y me acuerdo que en las vacaciones, un día, yo estaba escuchando los Beatles en el tocadisco de casa, algo así con la púa, digamos, y entra mi papá y me dice, ¿vas a estudiar o vas a trabajar? Digo, no voy a estudiar. Bueno, me dice, este, em, y entonces me anoté en la carrera de contador en Bahía Blanca, porque unos amigos, unos compañeros del liceo Íbamos. iban a Bahía, que estaba como más cerca. Igual era, si vos te fijás, a lo largo de los años ir a Bahía es más difícil que ir a Buenos Aires. Está más lejos, por Claro. decirlo así. La cuestión es que me anoté en Bahía, que se yo, nada más que porque en la disyuntiva de estudiar y trabajar, si podía, quería estudiar. Y Bueno, me dice, mira, yo viajo esta noche a Buenos Aires, ¿querés venir? Imagínate lo que era un viaje a Buenos ¿su Aires papá qué se dedicaba? mi papá era, mi papá era un comerciante, Ajá. ¿no? Era el vicecónsul de Italia en aquel tiempo acá y su actividad laboral era comerciante. Él tenía un negocio de materiales de construcción y Ujú. maderas que se llamaba ABC Maderas. Ajá. Que ir a Buenos Aires, mi papá viajaba de traje, faltaba el gorro, digamos. Ir a Buenos Aires era en avión, además. eh, Ah, claro. de- digamos, es difícil que te puedas poner en el contexto. No, sí, sí, sí. Digo, bueno, vamos. La cuestión es que llegamos a Buenos Aires como a la 1 de la mañana. Mi papá paraba siempre cuando iba en un hotel que estaba cerca de Constitución. Yo me levanté al otro día con él a las 6:30, 7 de la mañana y le dije, me voy a La Plata. Mi papá me dijo, bueno, ok. Me fui a La Plata. Yo tenía un primo en La Plata. Me fui a la casa de mi primo, con el que tenía vínculo, no era porque había vivido acá toda la Ah, vida, digamos. Cuando su papá se jubiló de YPF, se sí. fueron a vivir a La Plata. Pero lo digo, me encuentro con él, con mi tía, que era hermana de mi mamá, y le digo que me lleve a la Facultad de Medicina. Me acuerdo que me llevó, él tenía un Fitito 600, paró, había una cola que
salía de la facultad para anotarse, había 4.500 inscriptos en la carrera de medicina ese año 74. Bueno, la cuestión es que yo miraba la cola desesperado, con una timidez. Claro. Y me acuerdo que mi primo, que estaba manejando, se estiró, me abrió la puerta y me dijo, Baja. es acá, bajate, anotate y te esperamos a almorzar. Bueno, así fue, que me anoté. Y empecé medicina en La Plata. Terminé medicina en La Plata en los 6 años. Te fuiste encantando, digamos, con el paso del tiempo. No, maravillando. Yo estaba fascinado con medicina, estaba fascinado. Fue una época difícil porque en el 76 fue el golpe militar. Claro. Y La Plata fue una cacería dura. La verdad que fue una época muy, muy angustiosa. Uh-huh. Terminé la carrera de medicina y, bueno, había que hacer una residencia, porque la residencia médica, ¿qué significa para los médicos? Es un entrenamiento sistemático, no un programa que te enseña a hacer y a ser médico. Claro. Y es muy importante esta cuestión de ser y hacer, ¿no? Claro. Porque es como si yo te dijera la aptitud y la actitud, claro, ¿no? Médico viene de medeos, que es una palabra griega, que lo que quiere decir es cuidar a otro. O sea, lo más importante es cuidarlo. Entonces, hice una residencia de clínica médica, que eran 3 años en aquel tiempo, que muchas veces la gente confunde con, viste, decir, ¿vos qué especialidad? No, soy clínico. Ah, o sea que sos médico general. No, el médico general o el médico generalista es una especialidad que lo que hace es estudiar un poco de las 5 especialidades básicas, que sería un poco de pediatría, un poco de traumatología, un poco de ginecología, un poco de cirugía y un poco de clínica. Así que la clínica es una especialidad totalmente distinta del generalista. Generalista es alguien para estar en una zona rural que puede tener que atender un parto, operar una apendicitis, claro, o hacer un yeso. Claro, tiene que estar para, ¿no?, todo. Y tiene que saber qué es lo que puede y qué es lo que tiene que derivar, que es el criterio más importante que tiene que aprender un médico. Y en el último año de la residencia de clínica médica me fui entusiasmando con la infectología, con esto de las enfermedades infecciosas. Uh-huh. ¿Y acá cuándo arranca esto del Cabin? ¿Por qué lo termina? Porque infectología no tiene nada que ver, claro, con eso. Claro, exactamente. Esto es así. El Cabin fue un sueño, digamos, que arranca con unos tenaces integrantes del Club de Leones en la década del 80, los primeros años, que dicen, che, acá tiene que haber una bomba de cobalto, porque esto de ir a Buenos Aires a tratarse el cáncer con rayos, que era lo de la bomba de cobalto, tenemos que tenerla acá. Eso lo dijo Franco Ambrosi, que era un león, pero que era médico, era un médico cirujano, que en aquel tiempo me acuerdo que estaba en la Española. Se entusiasmaron los leones, generaron, digamos, una ola de eso en la comunidad, opinaron todos que sí, que no, qué sé yo. Carlos Omar y Vladilo, en aquel tiempo, hicieron la campaña por la radio. La cosa es que se prendió toda la comunidad poniendo plata, empresas particulares. Se prendió en media Patagonia, ¿no? Porque pusieron plata todos los pueblos de Santa Cruz, la provincia del Chubut, la ciudad, excepto Trelew, que es muy importante, porque no es casual, todos pusieron plata. La cuestión es que juntaron, en 3 meses juntaron de más, porque se necesitaban ponerle $300.000 para comprar la bomba de cobalto y juntaron como 500.000. Uh-huh. Entonces, compraron la bomba de cobalto y como sobraba dinero, compraron una cámara gamma,
cámara gamma es el nombre de una máquina que aún hoy sigue funcionando, mucho más nueva, que es medicina nuclear. Eso es cámara gamma. Hoy se llama SPECT, que es tomógrafo por emisión de fotón simple, eso quiere decir SPECT, pero digamos, es una cámara gamma tomográfica. En aquel tiempo no era ni tomográfica, pero la cuestión es que la compran. Entonces, ¿qué hacen con la bomba de cobalto y la cámara gamma? Se la donan al Estado provincial y le dice, bueno, ustedes hagan la planta física y háganlo andar. Entonces, eso hacen. Así que primer punto acá es pensar el sentido de pertenencia, de sensación de que es nuestro, que tiene la comunidad de Comodoro, Claro. y después el resto de la gente de la Patagonia que siente que Cabim se hizo con la plata de todos. No solo por el Estado, sino porque pusieron para juntar para la bomba de cobalto la... Viene Alfonsín en diciembre del 84, si ganan las elecciones, inicia el periodo democrático, digamos, en la Argentina en el 83, ¿no? En diciembre del 83. Sí. Bueno, un año después, en diciembre del 84, cuando viene Alfonsín y corta las cintas, digamos, y se inaugura Cabim. En ese momento, repito, esto era el hospital. Claro. Por eso está pegado, digamos. Un anexo. Exactamente. Solo que habían construido porque se requería hacer lo que se llama un búnker, que sería como una casa protegida con una pared que tiene más de medio metro de concreto para que los rayos no se escapen, digamos, claro, sí, no rayen a otras personas, quedan ahí adentro. Bueno, la cuestión es que lo inaugura Alfonsín en el 84 y no termina de arrancar, no tratan pacientes. El Club de Leones y seguramente otros integrantes de la comunidad de Comodoro, ¿no? Porque estaba metida la cooperadora del hospital, la gente de la municipalidad, había mucha gente que estaba preocupada. Van siempre a la provincia a decir, tenemos la bomba de cobalto y seguimos yendo a Buenos Aires. Cambiaron radicalmente los tratamientos, con lo cual cambiaron la eficacia, ¿no? Cambiaron, por supuesto, la sobrevida de los pacientes. Pero creo que hubo un aumento en pacientes, en pronósticos de cáncer, o un aumento en que la gente empezó a confiar en el centro de Comodoro. Yo creo que eso progresivamente fue pasando, digamos, de los dos. En el sentido de que todos tenemos en la cabeza que el mejor médico es el avión que te lleva a Buenos Aires. Puede ser que en algunas patologías, en algunas especialidades, sí sea, está bien, y creo que es muy bueno que los médicos que trabajamos en la Patagonia sepamos cuál es el límite nuestro, que es lo que yo te decía al principio. Claro. Eso es tan importante como saber cómo hacer algo. Claro. Entonces, el expertise, la experiencia, la práctica, la cancha, digamos, para hacer una maniobra, sí. Es mucho mayor en alguien que lo hace seguido. Claro. Muy bien. No es una sustancia, no es radioactivo. ¿No? Es un tubo de rayos como el de las radiografías. Mirá. ¿No? Solo que tiene toda una tecnología para acelerar esas partículas mucho, ¿no? Sí. Y después tiene una serie de filtros para, de todas las partículas que salen, quedarse con las que le interesan. Claro. Supongamos los fotones. ¿No? Junta eso, ¿no? Y te lo pone como si tiraras con un rifle con mira telescópica. Sí. Entonces, el daño al tumor es mucho mayor y la protección a los tejidos sanos es muchísimo mejor. ¿No? Entonces, el acelerador lineal cambia, digamos, radicalmente la modalidad, la forma de tratar. Después, otro hito importante para Cabim fue, por ahí por el 2003, más o menos, vino la doctora Luterani. Para nosotros, la llegada de la doctora Maribel Luteral, la doctora Luteral es oncóloga, había sido
jefa de residentes e instructor de residentes en el Instituto Universitario de Oncología Ángel Roffo de Buenos Aires, un centro de excelencia. Estaba recontra bien formada, una gran persona, una gran médica. Entonces se acopla, digamos, a esta cuestión de tratar el cáncer con rayos a el oncólogo clínico, tratarlo también con remedios. Claro. Nos falta la tercer pata, que es la cirugía, pero que se estaba desarrollando en común. Por ahí, por el 2003, empezamos con esto de la oncología clínica. Se incorporan varios médicos, no solo la doctora es la jefa. Se inaugura el hospital de día, ¿no? Donde empiezan a venir pacientes para administrarse la quimioterapia. Se arma un equipo de acompañamiento terapéutico de los pacientes, con especialistas en juego, psicólogos, y otras especialidades que apuntan a acompañar a las personas en un trance tan duro como tener un cáncer y poner en riesgo la vida de uno, y además la familia se altera todo. Y para el 2015, 2016, por ahí, viene otro cambio, digamos, tecnológico muy importante para Cabin, que fue, apareció el Plan Nacional Nuclear, así se llama, Plan Nacional Nuclear, que renueva la tecnología de los cabines de la Argentina, ¿no? Distintos lugares que funcionan como cabine, una entidad de bien público, sin fines de lucro, que o es una fundación o pertenece al Estado provincial. La consecuencia de ese plan fue que nos dieron 2 aceleradores lineales de última generación, extraordinario, porque estábamos trabajando con uno de la década del 90 y teníamos otro más que era aún más viejo, que lo usamos para algunas cosas, digamos, que no requerían mucha tecnología, pero nos vienen 2 aceleradores nuevos con un cambio tecnológico que es como, digamos, prender y apagar la luz. Si apagar la luz no sabemos, nos escuchamos, pero no sabemos dónde estamos, a prender la luz. La diferencia es abismal. Empiezan a aparecer esto que yo digo, distintas modalidades terapéuticas, formas de dar los rayos, y una es esta que se llama intensidad modulada, porque modulo, parece frecuencia modulada, pero intensidad del rayo la modulo. Claro, le das la forma que querés. La forma, exactamente. Que antes de que viniera eso hacíamos esto, pero por cada paciente mandábamos a hacer unos moldes a una tornería electrónica en Córdoba, que nos fabricaban unos moldes que se ponían en el medio, que justamente tenían un calado, no es como si te dijera, acá está el intestino, está entero el bloque. No, acá empieza la próstata, bajaba, claro, ¿entendés? Iba haciendo esto, a eso lo llaman modular el haz. ¿Y en qué momento Cabin empieza a ser el centro referente para estos tratamientos, ¿no? Porque imagino, me va contando el proceso y me habla, por ejemplo, del acelerador lineal o esto de hacer los moldes, ¿no? Muy artesanal. Imagino que eran pocos los pacientes que en ese momento se trataba, entonces el tiempo era prudencial en hacer el molde y demás. Pero hoy venís a Cabin y está lleno. Sí. Bueno, ¿en qué momento hace antes y después? Yo te diría que fue una cosa progresiva. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacíamos acá no era muy distinto de lo que se hacía en Buenos Aires. Me refiero lo de la bomba de cobalto. Cuando apareció el acelerador, es decir, te diría que el 2000 hace un quiebre, un cambio, ¿no? Porque empezamos a tener aceleradores lineales. Dejamos de tener esto de la bomba de cobalto, que era mucho más primitivo en cuanto a cómo dirigirlo y modularlo, ¿no? Los aceleradores lineales cambiaron radicalmente los tratamientos, con lo cual cambiaron la eficacia, ¿no? Cambiaron
por supuesto, la sobrevida de los pacientes. ¿Pero cree que hubo un aumento en pacientes, en pronósticos de cáncer, o un aumento en que la gente empezó a confiar en el centro de Comodoro? Yo creo que eso progresivamente fue pasando, De digamos. los dos. Puede ser que en algunas patologías, en algunas especialidades, sí sea, está bien, y creo que es muy bueno que los médicos que trabajamos en la Patagonia sepamos cuál es el límite nuestro, es lo que yo te decía al principio. Claro. Eso es tan importante como saber cómo hacer algo, ¿no? Saber cuándo hay que derivar. ¿Por qué? Porque, digamos, ciertas prácticas médicas que tienen baja frecuencia, porque ya no es solo, supongamos, meter en la vagina, en el fondo, al lado del cuello del útero, el material radioactivo y dejarlo ahí. No, no, no. Hoy en día es un quirófano, es tomografía computada, un ecógrafo que está viendo lo que se hace en tiempo real. Se ponen agujas con anestesia, agujas que en realidad es como si fuera un elemento que va a tener adentro el material radioactivo. Las agujas es para llegar al... ¿Cree que el aumento puede venir por ahí también? Por ahí, hoy como es más común que en el entorno todos tengamos a alguien que haya tenido un cáncer Sí. ¿no? Yo creo que... Esto de la tiroides, del cáncer de útero, sí. Es como próstata, es como muy habitual, ¿no? Ahora se habla mucho, antes era muy tabú esto del cáncer. Sí, pero yo te diría que, primero, vivimos más y nos cuidamos mejor. Esa es la más importante, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un montón de publicaciones científicas que demuestran que las autopsias Ajá. de varones mayores de 80 años, más de la mitad tienen cánceres de próstata que no fueron la causa de la muerte, ni estaban diagnosticados. Claro, no estaban diagnosticados. ¿Está? Solo que si vos a los 60 años, no, vacúnese para la neumonía, vacúnese para la gripe, hágase el Papa Nicolau en las mujeres, después cuando inicia las relaciones sexuales, hágase el control. O sea que puede ser que siempre estuvo, pero no se diagnosticaba. Absolutamente, absolutamente. Más allá de variaciones, que puede haber, por supuesto, variaciones desde cuestiones étnicas, ¿no? Sí. Pero que Comodoro tenga más frecuencia de cáncer por el petróleo, por las subestaciones eléctricas, no. Es un mito. No, es un mito. Es un mito. Así que... ¿Y en qué momento está Jorge Bruña en todo esto? ¿No? Porque es como le dedicó su vida a estar, a donar en el hospital regional, en el Cabín, y su familia, o Jorge solamente. No, yo la verdad que yo lo paso muy bien haciendo lo que hago. Bailo, por ejemplo, también bailo rock and roll. ¿Tiene tiempo para todo eso también? Sí, cómo no, sí. Martes, jueves y domingos ensayamos rock and roll a la tardecita. Ajá. Pero quiero decir, no, yo me jubilé del hospital en diciembre del año pasado, ahora hace 10 meses. Sí, más o menos. Ya no voy más al hospital, sigo trabajando en mi consultorio de infectólogo y yo supongo que se aproxima el tiempo en el que también me jubilaré de Cabín, digamos, porque a mí me parece que es muy importante que uno pueda aceptar que uno forma parte de un equipo. No hay nadie imprescindible. Hay gente, digamos, que tal vez es la cara visible durante algún tiempo, ¿no? Y entonces uno, como necesita estas caras, digamos, para sentir que eso está, sí. Yo te diría que se queden todos tranquilos, que Cabín es un equipo de gente maravillosa, fantástica. Un equipo de gente que trabaja muy bien, que está desarrollando y poniendo al día nuevas modalidades terapéuticas para el tratamiento del cáncer, cosas que no se hacen en otro lugar de la Argentina, ¿eh?